Sean bienvenidos a este video donde hablaremos acerca de Augusto Comte, su vida, su propuesta de la filosofía positiva, la ley de los tres estados y la fundamentación y reflexión crítica de esta ley. Augusto Comte nació en Montpellier el 19 de enero de 1798 en una familia modesta, eminentemente católica y monárquica. Aunque recibió una educación cristiana, a los 14 años abandonó la fe de sus padres, declarándose libre pensador y republicano. En 1814 entró en la Escuela Politécnica de París, donde se generó en él la idea de una reforma social orientada a una sociedad gobernada por científicos. Cuando la escuela se cerró por sus ideas republicanas, volvió por un breve tiempo a Montpellier, donde se sostuvo económicamente dictando clases de matemáticas, mientras estudiaba anatomía y fisiología en la Facultad de Medicina. Poco después, en 1816, se estableció en París contra la voluntad de sus padres. Allí conoció al líder socialista Saint-Simon, discípulo de D'Alembert, que trabajaba en el proyecto de reorganización de la sociedad por medio de la ciencia y la técnica. Comte se dio cuenta entonces de la necesidad de una reestructuración moral e intelectual de la sociedad y colaboró con él como su secretario desde 1817 hasta 1824. Durante este periodo, en 1822, escribió por encargo de Saint-Simon el plan de trabajo científico necesario para reorganizar la sociedad, obra que se editó de nuevo con el título de Sistema Político Positivo y en la que sostiene la unidad indisoluble de la ciencia y la política. Después de esta publicación, en 1824 se independizó de Saint-Simon y empezó a dar lecciones en su casa a un grupo de discípulos. Entre sus alumnos se encontraban algunos personajes ilustres como naturalistas, matemáticos y fisiólogos. Fruto de estas lecciones es su obra más famosa, Curso de la Filosofía Positiva, que comprende 6 volúmenes. En 1825 se casó con Caroline Massins y un año después, apenas publicada su obra Consideraciones sobre el poder espiritual, dio señales de locura y tuvo que ser internado en un manicomio aproximadamente un año. Salió de esta clínica con el diagnóstico de no cuerdo. En 1840 sufrió una crisis aguda que le llevó en 1842 a la separación definitiva de su matrimonio. En 1845 conoció a Clotilde de Bois, quien vivía separada de su marido y que murió un año después. El encuentro con esta mujer inaugura una nueva etapa en su pensamiento, puesto que desde 1830 hasta ese momento había intentado construir una filosofía positiva. En esta segunda fase desarrolló el proyecto de una nueva religión, la religión de la humanidad, esforzándose por organizarla como una verdadera iglesia. Cuando en 1848 estalló la revolución, Comte se alineó con los revolucionarios, viendo en ellos la clase destinada a realizar el tipo de sociedad que él auspiciaba. Pero pronto se desilusionó y en 1852 se unió a Napoleón III, que con un golpe de Estado había instaurado el Segundo Imperio. La última fase del pensamiento de Comte está expuesta en el discurso sobre el conjunto del positivismo y con esas contribuciones vivió hasta el 5 de septiembre de 1857, año de su muerte. La filosofía positiva. El positivismo surgió durante el periodo postrevolucionario francés, en el que Francia y en general Europa estaban empeñadas en la búsqueda de un régimen político estable. La doctrina de Comte nace también del intento de reconstruir el orden social de su tiempo. Él piensa que la crisis política y moral que atravesaba la sociedad era una manifestación exterior del estado de anarquía intelectual. De ahí que emprendiese la tarea de construir la unidad del conocimiento partiendo como fundamento la ciencia.
El enorme desarrollo del conocimiento científico que tuvo lugar en el siglo XIX ofreció al positivismo la impresión de que la ciencia podía abrazar de manera exhaustiva y definitiva todo aspecto de realidad, tanto natural como humana, sustituyendo a cualquier otra forma de conocimiento. Comte afirmaba que su hallazgo más importante era la ley de los tres estados, la cual consideraba como una ley fundamental en la cual exponía acerca de la evolución del pensamiento individual del ser humano, junto con el progreso científico, cultural y social, expresando su positivismo y reprochando no solamente la metafísica, sino que también la religión. Pero, ¿qué es la ley de los tres estados? Bueno, pues esta ley nos habla acerca del proceso de evolución que presentan los humanos para llegar a la perfección del conocimiento, donde cada una de las concepciones del individuo transitan mediante tres estados teóricos, que son el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y por último el estado científico o positivo. El estado teológico es un estado preparatorio. Es el inicio de la inteligencia del ser humano y en el cual domina la imaginación. En este, el ser humano otorgaba la voluntad de los seres sobrenaturales como dioses o espíritus las causas de los distintos eventos o fenómenos que ocurrían con el fin de explicar la naturaleza de los seres y las irregularidades existentes en el universo. El individuo hacía uso de oraciones o sacrificios con el fin de obtener algo a cambio de estos seres, como por ejemplo la lluvia o la sanidad. Debido a esta etapa se originaron teologías monoteístas, politeístas y mitologías. El estado metafísico es un estado de transición y domina el razonamiento. Aquí se continuaba con la búsqueda del porqué de la naturaleza y los acontecimientos, pero ya desde la fuerza o los poderes de las cosas mismas. Todavía no se contaba con una explicación veraz sobre los diferentes fenómenos debido a las abstracciones lógicas de los individuos. Y finalmente, el estado positivo, que es el estado consolidado y definido del pensamiento. En este ya el ser humano no se enfoca en buscar el porqué o los causantes de diferentes acontecimientos naturales, como dioses o entes abstractos, sino en investigar el cómo se originan y el cómo se comportan los fenómenos. Además, los individuos se despojan de las explicaciones que adquirieron en las dos etapas anteriores y empiezan a hacer más uso de la observación y la experimentación que de la imaginación. En estas tres etapas se puede notar la exclusión existente entre estas mismas y que el mismo Comte afirmó. La religión fue desplazada por la metafísica y el positivismo sustituyó por la ciencia a la religión y a la metafísica. Finalmente, Comte también distinguió tres etapas para explicar la evolución sociopolítica, las cuales son el estadio teológico militar, el cual se basa en el absolutismo de la autoridad, el derecho de reyes y la presencia dominante de militares como eje estructurante de la sociedad. El estado metafísico es cambiante y revolucionario. Se aprecia el declive de regímenes absolutos y se presenta la soberanía popular junto con los derechos del hombre. Y por último, pero no menos importante, el estado positivo, en el cual se presenta el desarrollo tanto social como industrial de la sociedad, la cual sería gobernada por científicos y donde el altruismo sería universal. Conte piensa que la necesidad de los tres estadios está inscrita en la naturaleza misma del espíritu. Añadió a esto lo que consideraba la demostración técnica de la necesidad de esta ley. Por lo tanto, contempló una teoría cuya función principal fuese coordinar los hechos al margen de su contenido de verdad. Como fruto de esto, llegamos a la teología, que ha servido como primer punto de apoyo para el esfuerzo humano, comprendiendo el inicio de la praxis que llevará progresivamente a lo largo de la historia hacia el dominio científico de la naturaleza. En palabras de Comte, lo siguiente: independientemente de las profundas consideraciones sociales que de aquí se unen y que no me debo tan siquiera mencionar en este momento, es de gran motivo fundamental demostrar la necesidad lógica del carácter puramente teológico de la filosofía primitiva. Para Comte no hay más conocimiento que el conocimiento científico positivo, y como las clasificaciones del saber vigentes en su época tenían un fundamento teológico y metafísico, él propone otra que responda al estadio positivo de esta, que obviamente no incluirá los saberes que pretendan ir más allá de los hechos y de su coordinación a través de una ley metafísica teológica.
A la filosofía le corresponde, por lo tanto, el estudio de las relaciones entre las distintas ciencias y el descubrimiento de los principios comunes a todas, por ejemplo, la ley de los tres estadios o la necesidad de recurrir a la matemática. Las tareas de la filosofía son mucho más modestas de las que se habían asignado a la metafísica tradicional, ya que consisten, en definitiva, en promover el espíritu científico que ha consentido la humanidad, en obtener resultados decisivos en el conocimiento del mundo y en su dominio, controlando que todos los trabajos pueden ser dentro de un espíritu de la filosofía positiva, no es más que la enciclopedia de todas las ciencias del sistema de los conocimientos universales y científicos, ofreciendo en una sola visión total, así como declara Comte al comienzo de su curso, de su lectura. En el fin de la filosofía positiva es resumir que el cuerpo de la doctrina homogénea es el conjunto de conocimientos adquiridos en los diferentes órdenes de fenómenos naturales. Comte pensaba que el desarrollo de la sociología, de acuerdo con el espíritu positivo, tendría como resultado el orden social. Esta ciencia ofrecería la completa sistematización de reglas y principios de la convivencia, ya que, según Comte, la crisis pública y moral de la sociedad de ese entonces provenía de la coexistencia de tres filosofías opuestas: teología, metafísica y ciencia. Por lo tanto, para reorganizar la sociedad era necesario que todas las mentes llegasen a pensar de acuerdo con unas mismas ideas y que la sociología se construyese como ciencia positiva, ya que, según Comte, el método positivo es la fuerza capaz de realizar la unidad espiritual entre los hombres. Para él, la felicidad de la sociedad depende tanto del desarrollo general y la razón iluminada por las ciencias, como el establecimiento de una ciencia positiva que estudie los hechos sociales. Reflexiones críticas. Se expone a continuación algunas de las críticas más significativas de los aspectos histórico, epistemológicos y metafísicos del pensamiento kantiano. La ley de los tres estadios. Una discusión histórica epistemológica. La ley kantiana pretende describir el curso de la historia humana, la evolución de cada ciencia y el desarrollo del individuo. Estos tres ámbitos obedecen a una misma ley, cuya dinámica procede del estadio teológico al metafísico y de este al científico positivo. Para Comte, el estadio teológico ocupa la antigüedad y la medioevo. La etapa metafísica se extiende desde Descartes hasta Hegel. Esta es la filosofía que habrá destruido al pensamiento teológico. Históricamente, la negación de Dios ha estado precedida por la corrupción de la metafísica del ser. El conjunto de la ley kantiana, el estudio que resulta problemático es la metafísica, cuando considera la evolución personal de la inteligencia como la evolución que ha tenido lugar en cada una de las ciencias. La descripción del estadio metafísico o está ausente o se hace muy de pasada. La experiencia histórica demuestra que el saber científico promueve las cuestiones filosóficas y empuja al hombre a Dios. La tendencia a filosofar esta arraiga en el hombre. Si pensamos en los grandes científicos modernos y contemporáneos como Kepler, Newton, Galileo, hasta llegar a Einstein, encontramos ordinariamente a personas con preocupaciones filosóficas, muy atentos al problema de Dios y con respuestas matizadas en relación al valor del saber científico. Todas las especulaciones están inevitablemente sujetas, tanto en el individuo como en la especie, a pesar sucesivamente a través de tres estadios teóricos diferentes: teológico, metafísico, positivo, aunque indispensable bajo todos los aspectos. El primer estadio debe concebirse ahora como puramente provisional y preparatorio. El segundo, que no constituye en realidad más que una modificación disolvente, comporta solo un papel transitorio, para conducir gradualmente al tercero, y es este el único contemplantemente normal, el que constituye el régimen definitivo de la razón. Investigaciones históricas más recientes han probado de modo satisfactorio que la actividad científica no solo se opone a la metafísica ni a la religión, sino que tiene sentido únicamente desde unos presupuestos de carácter filosófico. La historia muestra que la ciencia moderna surgió en el siglo XVII
en una cultura que desde hacía muchos siglos era profundamente cristiana, y por obra de científicos como Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, que no solo eran cristianos convencidos, sino que con frecuencia estudiaron con gran interés problemas teológicos. Críticas de la concepción positivas de la ciencia. Sin duda, con la metodología propia de la ciencia positiva no se llega a realidades trascendentes, Dios, libertad y espíritu, porque el método científico por su misma naturaleza se limita a los aspectos observables de la realidad. En cambio, el científico como persona sí puede hacerse preguntas que están más allá de las posibilidades metodológicas de la ciencia en la que trabaja, pero lo hace en cuanto a persona, no en virtud del método científico. Por ejemplo, en el ámbito astrofísico de la ciencia, como rechazo del pensamiento de hipótesis como la estructura de las estrellas, llegó a sostenerse públicamente la imposibilidad de conocer la estructura química de las mismas. Poco después, Fraunhofer publicó su descubrimiento de la composición química de las estrellas y su evolución en el tiempo. Por lo tanto, el positivismo no hace tanto como una filosofía inspirada en la ciencia real, sino como una ideología abiertamente antimetafísica. Sanguinetti lo expresa así. La esencia de la actitud positivista consiste en el abandono del conocimiento metafísico en la investigación científica, conseguido mediante calcular restricciones intelectuales y supone el proyecto de alcanzar el dominio y perfecto control de los hechos. De modo que la razón llega a ser completamente dueña del ser y de lograr todas las cosas. Valoración metafísica. En ausencia del saber científico, se recurrirá a Dios para que lluviese, curase enfermedades, socorriese las dificultades, pero cuando el desarrollo de las teociencias va haciendo posible resolver estos problemas, deja de tener sentido el recurso a Dios. Por lo tanto, la ausencia de Dios se considera signo de progreso científico. Cuando más fenómenos logra explicar la ciencia, menos necesario sería el recurso a Dios, hasta llegar al poder prescindir totalmente de él. Comte piensa que el poder de prever los fenómenos y de controlarlos destruye las creencias de ser gobernados por voluntades mudables. En este sentido, la obra de Comte se dirige a borrar cualquier intervención causal de Dios en el mundo y a eliminar todos los residuos de la metafísica del ser en la elaboración de las ciencias. En conclusión, la ley de los tres estadios se presenta así, como una descripción en la que Comte sintetiza el avance de la civilización moderna hacia el ateísmo, el progreso alejamiento de Dios que se estaba operando en el mundo, y más en el concreto el pasado operado por el humanismo radical desde el ámbito de la filosofía de las ciencias, característico de la mente cultural de las primeras décadas del siglo XIX. Al formular su ley, Comte no hace más que tomar conciencia de una definitiva orientación de la cultura moderna, no absolutamente universal, pero ciertamente dominante. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.